Mi esposa me dio un ultimátum: o lo aceptas o me voy. Miré a mi hija: cariño, empaca tus cosas. En ese momento, mi esposa se dio cuenta de su error. Eran poco más de las 6 de la tarde. La luz dorada del sol se arrastraba por los suelos de madera de nuestra cocina de concepto abierto en San Pedro Garza García. Sofía estaba de pie junto a la isla, cortando pimientos como si fuera un jueves cualquiera. No levantó la vista cuando lo dijo. Quiero abrir el matrimonio. El cuchillo siguió moviéndose, lento y firme. Al principio, pensé que había oído mal. ¿Tú qué? Ella no parpadeó. Lo he pensado mucho. No es emocional, Miguel. Es práctico. Necesito más, y he conocido a alguien. El silencio se estrelló en la habitación. Mi corazón no se aceleró. No grité. Simplemente dejé mi taza de café con un suave tintineo y pregunté: ¿quién? Por fin levantó la vista. Se llama Ricardo. Es alguien que me entiende. La miré fijamente, dejando que el peso de las palabras se asentara. Estás hablando del senador Montero, ¿verdad? Mi voz era baja. Afelada. Ella se movió. Solo un instante. Ese no es el punto. Oh, pero sí que lo es, dije, avanzando lentamente. Y creo que el punto que estás evitando es que esto no se trata de comprensión. Se trata de poder. Se cruzó de brazos, irguiéndose. Miguel, te doy a elegir. O aceptas esto, o me voy. Mi boca se torció. Una sonrisa triste, casi divertida. ¿Esa es la oferta? ¿Aceptar tu aventura o perderlo todo? Su tono se endureció. No entiendes lo que es sentirse invisible. Trabajas, vuelves a casa, eres un buen padre, de acuerdo, pero me estoy ahogando en una rutina que no elegí. Fue entonces cuando pronuncié la frase que lo cambió todo. ¿Te das cuenta de que cada habitación de esta casa tiene grabaciones de audio y vídeo por la seguridad de Valeria, y que se almacenan de forma remota? Cada conversación, cada visita, cada pausa para comer que te tomaste aquí mientras ella estaba en el colegio. Sofía se quedó helada, el color desapareció de su rostro. Me grabaste, susurró. No, dije rotundamente. Te grabaste a ti misma. Simplemente nunca pensaste que estaba prestando atención. Por primera vez, su voz se quebró. No te atreverías. Ya lo he hecho, respondí. Luego me volví hacia la escalera, llamando con calma: Valeria, cariño, haz una maleta. Nos vamos por unos días. Hubo una pausa, luego el sonido de un movimiento apresurado en el piso de arriba. Sofía dio un paso hacia mí. Miguel, esto no es justo. ¿Estás tergiversando esto? No, dije, mirándola a los ojos. Lo que hiciste fue injusto. Lo que estoy haciendo se llama proteger a nuestra hija. La tensión en la habitación era espesa como el hormigón. No dejaré que conviertas esto en un espectáculo, siseo. Levanté una ceja. Tú hiciste eso en el momento en que trajiste a otro hombre a nuestra casa. Su boca se abrió y luego se cerró. Las palabras murieron en su garganta. No esperé su siguiente jugada. Entré en la sala de estar, cogí la bolsa de viaje que guardaba junto a la puerta principal y la cerré. Detrás de mí, Sofía permanecía inmóvil como el mármol, toda su fachada desmoronándose en silencio. Para cuando Valeria apareció en las escaleras con su bolsa de lona en la mano, la ilusión de nuestra pequeña y perfecta vida suburbana ya era polvo en el aire. Esa casa seguía siendo hermosa, impecable, decorada para parecer sacada de una revista. Pero en ese momento, se sentía como la escena de un crimen, silenciosa, vacía e impregnada de traición. Y al salir, miré hacia atrás una vez, no para mirarla a ella, sino para recordarme a mí mismo cómo se veía la negación por dentro. Ya habíamos pasado el anillo periférico, deslizándonos por el centro de Monterrey bajo el cielo anaranjado que se desvanecía. El silencio dentro del coche era tan espeso que casi se podían oír sus costuras al tensarse. Valeria estaba sentada en el asiento del copiloto,
abrazando su mochila contra el pecho como un chaleco salvavidas, con las rodillas encogidas. No había dicho ni una palabra desde que salimos de casa. El horizonte brillaba al frente, los edificios de cristal teñidos de oro por la última luz. Mi mano se mantuvo firme en el volante, los ojos fijos en la carretera. Sabía lo que quería preguntar, y sabía que se estaba conteniendo, esperando a que yo hablara primero. Finalmente, su voz rompió el silencio, suave pero temblando ligeramente. «Papá, ¿qué está pasando?» Exhalé por la nariz, luego le eché un vistazo, lo justo para ofrecer una sonrisa que no era del todo completa. «Solo estamos pasando por una mala racha, pequeña. Cosas de mayores. Pero no es culpa tuya». «¿Ni un poquito?» Ella frunció el ceño, sus dedos trazando la cremallera de su mochila. «¿Es por mamá?», preguntó en voz baja. Apreté el volante. «No demasiado. Solo lo suficiente para mantenerme anclado. Es por las decisiones que ella tomó». «Sí». «Dijo que trabajabas demasiado. Que se sentía sola». Parpadeé lentamente. Eso me dolió más de lo que debería, viniendo de ella. Pero mantuve mi voz nivelada. Trabajaba para asegurarme de que esta familia estuviera a salvo. Ella lo sabía. Valeria asintió lentamente, mordiéndose el labio inferior. «¿Te engañó?», preguntó, su voz apenas un susurro. Se me encogió el pecho. Merecía una respuesta, pero no la cruda verdad. «Todavía no. Hay otra persona», dije con cuidado. «Pero lo que importa ahora mismo es que tú y yo estamos bien, y vamos a seguir estándolo». Valeria miró por la ventana entonces, su reflejo devolviéndole la mirada en el cristal. «Siempre pensé que ustedes dos eran sólidos», dijo. «Como si fuera de verdad». Sonreí suavemente. «Yo también». La carretera se curvaba hacia la zona hotelera, los rascacielos aparecían a la vista. Puse el intermitente, dejando que su sonido llenara el coche por un momento. «¿Vamos a vivir aquí ahora?», preguntó. «Solo por unas noches», dije, «hasta que las cosas se calmen». Estuvo en silencio un rato. «Luego, no quiero tomar partido, papá». «No tendrás que hacerlo», dije con firmeza, mirándola. «Ese no es tu trabajo». «¿Pero y si ella intenta obligarme?». Miré al frente, con la mandíbula apretada. «Entonces yo me encargaré. Tú solo céntrate en el colegio, en tu música, en tus amigos». Los hombros de Valeria se relajaron un poco. «¿Lo prometes?», preguntó. «¿Lo prometo?». Respiró hondo y se reclinó en el asiento, dejando finalmente caer la mochila sobre su regazo. «Me gusta conducir contigo», dijo tras una larga pausa. Sonreí, del tipo de sonrisa que hacía que todo doliera un poco más. «Sí». «¿Por qué?». «No me mientes. Incluso cuando intentas no decir las cosas, sé que solo estás tratando de protegerme, no de ocultar cosas». Dejé que eso quedara entre nosotros por un momento. Luego extendí la mano y le apreté la suya. «Estoy orgulloso de ti», dije en voz baja. «Por ser fuerte, por mantener la calma». Ella no respondió. Simplemente apoyó la cabeza en la ventana y observó cómo el horizonte se desdibujaba, las luces de la calle parpadeando como estrellas. No le hablé de las pruebas, ni de las grabaciones, ni de lo cerca que su madre había estado de convertir toda la historia en otra cosa. Eso no era para esta noche. Esta noche, necesitaba una cosa, sentir que todavía tenía un lugar donde estaba a salvo. Y eso, yo se lo podía dar. Cuando entramos en el aparcamiento subterráneo del hotel, la miré una última vez antes de apagar el motor. «¿Estás lista?», pregunté. Ella asintió, desabrochándose ya el cinturón. «Sí, vamos». La suite del hotel estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la ventilación y el ligero tecleo de los dedos de Valeria en su portátil. Estaba acurrucada en el sofá cama, con los auriculares puestos, viendo algo ligero y olvidable, el tipo de programa que llena el espacio y mantiene los sentimientos a raya. Yo estaba de pie cerca de la ventana, con el teléfono en la mano,
mirando las luces de la ciudad reflejadas en el cristal. Monterrey parecía pacífico desde aquí arriba, esa paz distante que solo existe cuando estás lo suficientemente alejado del desastre. La pantalla se iluminó. Sofía celular. Dejé que sonara una, 2 veces, y luego contesté. Miguel. Su voz era cortante al principio, desesperada por romper el silencio. Hola, dije con calma. Hubo una pausa. Luego habló rápido, como si las palabras salieran a toda prisa de su boca antes de que la culpa pudiera alcanzarlas. No lo decía en serio. Lo que dije antes, no era real. Solo te estaba poniendo a prueba. Necesitaba saber si todavía te importaba. Me apoyé en la ventana, viendo los faros de los coches barrer la calle de abajo. Dijiste su nombre, Sofía. Me diste un ultimátum. Eso no es una prueba. Es una declaración. Entré en pánico, dijo rápidamente. Pensé que tal vez te habías alejado tanto de mí que solo algo impactante te haría reaccionar. Pero no hay ningún Ricardo. No hay nadie más. Apreté la mandíbula, pero mi voz se mantuvo uniforme. Voy a revisar las grabaciones, dije. Cada habitación, cada día que estuve fuera. Cada vez que pensaste que estabas sola. Hubo silencio al otro lado. Ese tipo de silencio largo y sin aliento que dice todo mucho más alto de lo que las palabras jamás podrían. Miguel, susurró, como si mi nombre por sí solo pudiera arreglar esto. ¿De verdad vas a hacer eso? Ya he empezado, respondí. No pensé que de verdad. Su voz vaciló. Deberías haberlo pensado. Otra pausa. Podía oír su respiración, superficial, irregular. El pánico se estaba apoderando de ella ahora, lenta pero inexorablemente. Echarías a perder a toda esta familia por un malentendido, dijo, su tono de repente agudo. A la defensiva. No, respondí. Tú hiciste eso en el momento en que elegiste los secretos en lugar de la honestidad. La oí caminar ahora. Pasos ahogados, el roce de la tela, el ligero crujido de una tabla del suelo. No quería perderte, murmuró. Simplemente no sabía cómo decir que era infeliz. Y esa es la parte que uno podría haber escuchado, si no hubieras empezado con la manipulación. Hubo un respingo en su aliento. Valeria no vio nada. Me aseguré de eso. Ni siquiera lo sabe. Sabe más de lo que crees, la interrumpí, manteniendo mi tono controlado. Y aunque no lo supiera, no se trata solo de lo que vio. Se trata de lo que trajiste a su casa. Miguel, te lo juro, nunca. Eso lo confirmaré yo mismo, dije. Y si resulta que dices la verdad, lo sabré. Si mientes, también lo sabré. Por un momento, no hubo nada al otro lado. Luego, suavemente, como si le doliera decirlo, se suponía que tú no eras el que se iba a marchar. No respondí de inmediato. Simplemente volví a mirar la ciudad. Cuando finalmente hablé, mi voz era baja. Buenas noches, Sofía. Espera, Miguel. Terminé la llamada. Valeria miró desde el sofá, sus auriculares deslizándose ligeramente. ¿Era mamá? Asentí, guardando el teléfono en mi bolsillo. Sí. ¿Qué dijo? Me acerqué y me arrodillé a su lado. Ahora mismo está confundida, pero vamos a estar bien. Me estudió, esos inteligentes ojos marrones sondeando más profundamente de lo que la mayoría de la gente podría. Luego asintió levemente y susurró, vale. Y en ese momento, el silencio, el peso, la verdad, supe que algo dentro de Sofía se había roto. Pero para mí, algo se había solidificado finalmente. Era poco más de medianoche cuando finalmente abrí el portátil. Valeria dormía en la habitación contigua, acurrucada en la cama del hotel, con la sudadera con capucha subida hasta la barbilla, la luz de la lámpara de noche todavía encendida. La dejé así. Siempre le había puesto nerviosa dormir en lugares desconocidos. Incluso ahora, después de todo, intentaba fingir que no, pero yo me daba cuenta. Me senté en el borde del sofá en la oscura sala de estar,
con las cortinas bien cerradas. La pantalla se iluminó, fría y azul. Mis dedos se detuvieron sobre el panel táctil un segundo más de lo necesario. La carpeta de archivos estaba etiquetada claramente, Archivo Cámaras Casa San Pedro, marzo. Hice clic. Filas de fechas llenaron la pantalla, marcas de tiempo organizadas hasta el segundo. Seleccioné la tarde del 9 de marzo, alrededor de la hora en que Valeria estaría en el colegio y yo estaba a 2 ciudades de distancia cerrando un trato inmobiliario. La grabación comenzó. Allí estaba, Sofía, entrando en la cocina, teléfono en mano, caminando de un lado a otro. El pelo recogido, sin suéter. Sus movimientos eran distraídos, nerviosos. No paraba de mirar la hora, luego el timbre. Se movió rápidamente, demasiado rápidamente, para abrir. La vi abrir la puerta principal. Un hombre alto entró. No un hombre cualquiera. El senador Ricardo Montero. Me resultaba familiar. Lo había visto en carteles de campaña, en breves noticias que Valeria había pasado de largo mientras cambiaba de canal. Pero verlo en nuestra casa, en nuestra cocina, era otra cosa. Sofía se inclinó para abrazarlo, sus brazos rodeando sus hombros con el tipo de facilidad que no se tiene con alguien nuevo. El abrazo se prolongó. Él le besó la mejilla, luego el cuello. Se me hizo un nudo en el estómago. Pausé el vídeo, me quedé mirando el fotograma. Su mano estaba en la parte baja de la espalda de ella. La de ella, en su pecho. Ninguno de los dos parecía incómodo. Ninguno de los dos parecía que fuera la primera vez. Volví a darle al play. Lo llevó a la cocina, sirvió vino. La botella provenía del estante superior, una que estábamos guardando para nuestro aniversario. Rieron. Él le tocó la muñeca, y ella no se apartó. Ni siquiera miró a las ventanas del frente. Sin vacilación, sin miedo, ni siquiera un segundo pensamiento sobre la casa en la que estaba. Nuestro hogar. El hogar de Valeria. Me quedé allí sentado, con la mandíbula apretada, el ventilador del portátil zumbando débilmente bajo el peso de todo lo que se desmoronaba. Luego vino la peor parte. Sofía cogió el mando a distancia de la mesa de centro y encendió la televisión. Un documental de naturaleza, aves migrando, una suave música de piano de fondo. Se apoyó en él en el sofá, con la cabeza descansando sobre su hombro. Me quedé mirando porque allí mismo, claro como el agua, estaba la mochila del colegio de Valeria, todavía junto a la puerta desde esa mañana. Aún esperando a que volviera a casa. Si Valeria hubiera olvidado algo, un libro, una botella de agua, y hubiera vuelto a entrar por esa puerta, lo habría visto todo. Detuve la grabación, cerré la tapa. No dije ni una palabra, no hice ni un ruido, simplemente me senté en la oscuridad, con los codos en las rodillas, mirando a la nada. Esto no era solo traición. Era imprudencia. Descuido con lo único que le confiaba a Sofía más que nada, la seguridad emocional de Valeria. Esto ya no se trataba solo del matrimonio. Se trataba de nuestra hija. 3 días después, estaba de pie detrás de una mesa de madera en el juzgado de lo familiar de Nuevo León, con la mano apoyada en una carpeta de Manila que pesaba mucho más de lo que el papel jamás debería. Sofía estaba sentada al otro lado de la sala, con un traje negro, el pelo bien recogido, los ojos fijos al frente. No me miró, ni una sola vez. Su abogado, un hombre llamado Raúl Cárdenas, no paraba de susurrarle al oído como si estuviera tapando agujeros en un barco que se hunde. La sala era pequeña, íntima, no el gran drama que la gente imagina. Olía a polvo y cera para suelos. Las paredes eran de color beige. La jueza, una mujer severa de unos 50 y tantos años, nos miraba alternativamente con ojos que parecían reflectores. Señor Garza, dijo, cruzando las manos. ¿Solicita la custodia total de su hija? Sí, señoría, dije, con voz tranquila y clara. ¿Y con qué fundamentos? Abrí la carpeta y le pasé al secretario una pila de pruebas cuidadosamente organizadas y etiquetadas. Negligencia, puesta en peligro emocional y engaño deliberado. Cárdenas se levantó de inmediato. Objeción.
El señor Garza está intentando difamar a mi cliente. La jueza levantó una mano. Tendrá su turno, licenciado Cárdenas. Siéntese. Él se sentó. Di un paso al frente. En el último mes, mi esposa, Sofía Garza, trajo a otro hombre a nuestro hogar compartido durante el horario escolar en repetidas ocasiones. Una figura pública, mientras esperaba que nuestra hija llegara a casa en cualquier momento. La jueza enarcó una ceja. ¿Tiene pruebas de esto? Sí, dije, asintiendo. Audio y vídeo. Todas las habitaciones de la casa están vigiladas, un acuerdo entre ambas partes por motivos de seguridad. ¿Quién es el hombre implicado? Preguntó. Dudé solo un segundo. El senador Ricardo Montero. Un silencio cayó sobre la sala como una manta. La cabeza de Cárdenas se inclinó ligeramente como si se preparara para el impacto. Sofía finalmente me miró por primera vez desde que entró en la sala. Sus ojos no suplicaban ni estaban enfadados. Estaban vacíos. La jueza examinó las imágenes de vídeo proporcionadas. Con fecha y hora. Claras. Señora Garza, dijo, ajustándose las gafas. ¿Niega usted esto? Sofía se inclinó hacia su abogado. Él le susurró algo. Ella asintió y luego se volvió hacia el estrado. No sabía que las cámaras estaban grabando, dijo en voz baja. La jueza parpadeó. Eso no es una negación, señora Garza. La voz de Sofía se quebró. Fue un error. Un error personal. Un error. Repetí en voz baja. Que podría haber dañado a nuestra hija permanentemente. La jueza hojeó más páginas del legajo. ¿Y usted afirmó que esta relación no afectó a su hija? Sofía se puso rígida. Valeria nunca vio nada. Me aseguré de ello. Me encontré con la mirada de la jueza. Con todo respeto, señoría, creo que la seguridad emocional de mi hija no debería depender del azar. Si hubiera llegado a casa antes ese día, no estaríamos aquí discutiendo. Estaríamos recogiendo los pedazos emocionales. Silencio. Cárdenas finalmente se puso de pie. Esto es una audiencia de custodia, no un juicio político. La vida personal de mi cliente no debería ser el único factor en esta decisión. No es personal, interrumpió bruscamente la jueza. Se trata de la exposición, el juicio y el daño potencial a una menor. Puede sentarse. Los hombros de Sofía se hundieron visiblemente. Entonces la puerta del fondo de la sala crujió al abrirse y un periodista se coló dentro, garabateando rápidamente. Y así, de repente, el silencio en torno al senador Montero se fracturó en susurros, murmullos. No necesitaba un titular para saber lo que se avecinaba. Para cuando terminó la sesión y la jueza ordenó una revisión completa de la custodia y me concedió la tutela temporal, pendiente de investigación, Sofía ni siquiera miraba a su propio abogado. Afuera, las cámaras esperaban como lobos. Micrófonos, flashes, periodistas gritando, «Señor Garza, ¿puede confirmar si el senador está involucrado? ¿Tiene esto una motivación política? ¿Cree que su esposa puso a su hija en riesgo por poder?» No respondía ninguna, pero vi el titular que saldría a la mañana siguiente antes incluso de llegar al coche, el secreto romance del senador Montero expuesto en batalla por la custodia. Y así, sin más, no era solo nuestra familia la que estaba bajo el microscopio. Era un escándalo. Y Sofía acababa de encontrarse en el centro de él. Era poco más de medianoche cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. Número oculto. Había visto suficiente drama judicial esa semana como para saber lo que eso significaba. Estaba sentado en la oscuridad, con la televisión del hotel todavía parpadeando en la esquina, en silencio. Algún infomercial de madrugada vendiendo cuchillos que podían cortar tuberías de cobre. No me moví de inmediato, solo observé el brillo de la pantalla mientras la vibración continuaba. Segundo zumbido, luego silencio, y de nuevo. Tercer zumbido. Lo cogí, contesté y no dije ni una palabra. Un segundo después, una voz grave llegó a través de la línea. Masculina, desconocida.
Tienes que parar. No respondí. Todavía no. Continuó, con un tono cortante, calculado. Abandona el caso de la custodia. Aléjate de este lío en silencio. Ya has dejado claro tu punto. Me recliné en la silla, dejando que el vinilo frío presionara contra mi espalda. ¿Y si no lo hago? Hubo una pausa. ¿Crees que esto la perjudica a ella? No es así. Pero si sigues adelante, la gente empezará a indagar en tu trabajo, tus finanzas, tu historial. Cosas que no creías que importaran. ¿Me estás amenazando? No, dijo la voz suavemente. Te estoy dando una salida. Me levanté, crucé la habitación lentamente hacia la ventana. El horizonte de Monterrey brillaba abajo, los coches como luciérnagas silenciosas tejiendo su camino por el centro. Mantuve mi voz baja, firme. Déjame adivinar. Esto viene de alguien relacionado con Montero. Otra pausa. El hombre no lo confirmó. No tenía por qué hacerlo. Espero que te hayan pagado bien, dije. Porque la carrera de ese hombre ya está en caída libre. Y cuando se estrelle, se llevará consigo todos los nombres que alguna vez susurró, incluido el tuyo. No estás pensando a largo plazo, dijo la voz. Oh, sí que lo estoy, dije con calma. Estoy pensando en mi hija y en el tipo de mundo en el que va a crecer. No voy a dar marcha atrás. Díselo a tu jefe. No sabes en lo que te estás metiendo. Sonreí, no porque me sintiera valiente, sino porque estaba cansado de que el miedo fuera la voz más fuerte en la habitación. Tú tampoco, dije. Pero la diferencia es que yo no le tengo miedo a la verdad. Luego colgué. Me senté de nuevo y abrí el bloc de notas del hotel, anotando todo lo que podía recordar, hora de la llamada, detalles de la voz, frases. Se lo envié a mi abogado inmediatamente junto con una grabación desde el segundo en que contesté. Mi teléfono registra automáticamente todas las llamadas de números ocultos. La paranoia da sus frutos. Menos de un minuto después, mi abogado me respondió con un mensaje de texto: guarda eso. Es coacción. Acaba de darnos munición. Miré el mensaje, luego lentamente miré hacia la pared entre mi habitación y la de Valeria. Ella ya dormía, ajena a todo. A salvo. De eso se trataba. No de venganza, ni de tribunales, ni siquiera de Sofía. Se trataba de asegurarme de que esa niña detrás de esa pared nunca tuviera que preguntarse si su padre titubeó cuando más importaba. Porque no lo hice, y no lo haría. Ni ahora. Ni nunca. Si todavía estás escuchando, por favor, dale al botón de me gusta de este vídeo. A la mañana siguiente, mi teléfono ya estaba vibrando antes de que el café terminara de prepararse en la pequeña cocina de la suite del hotel. No tuve que adivinar por qué. Sofía se había hecho pública. Abrí mi teléfono y allí estaba, su primera publicación en Facebook. Fondo blanco, texto negro, un largo párrafo disfrazado de falsa humildad. Nunca pensé que me vería obligada a defenderme públicamente, pero aquí estoy. Para cualquiera que haya oído rumores, quiero que sepáis que Miguel y yo hemos estado luchando durante años. La verdad es que me sentía abandonada, sola. Cometí un error, y ahora estoy siendo castigada como una criminal. Todo lo que he hecho siempre es amar a mi hija y luchar por mantener unida a mi familia. Nunca merecí esto. Ya se había compartido 63 veces. Los comentarios empezaban a llegar. Algo de simpatía vaga, pero la mayoría escépticos. Me desplacé hacia abajo y vi que una vieja amiga suya, Jimena López, había comentado sin rodeos: ¿no metiste a otro hombre en casa mientras tu hija estaba en el colegio? Y otro: estoy bastante seguro de que amenazar con la custodia total no es amor. Solo digo. Sofía siempre había sido buena con las apariencias. Sabía cómo llorar lo justo para obtener simpatía, cómo expresar las cosas para que sonaran lo suficientemente vagas como para que la gente llenara los huecos a su favor. Pero esta vez, la gente no le seguía el juego. Unas horas después, mi teléfono volvió a vibrar. Llamada entrante de Daniela Garza. La hermana menor de Sofía. No habíamos hablado en semanas.
Dudé un segundo, y luego contesté. Hola, Daniela. Hubo una larga pausa, luego su voz, más suave de lo que recordaba. Hola, Miguel. Yo. No estaba segura de si debía llamar, pero vi su publicación esta mañana, y supongo que solo quería oír tu voz. Salí al balcón del hotel, dejando que el aire frío de la mañana me golpeara la cara. Sí, supuse que se haría público tarde o temprano. Está fuera de control, dijo Daniela en voz baja. ¿Y las cosas que dice? No sé cuánto de eso se lo cree ella misma. Había algo frágil en su tono, como si estuviera caminando por la cuerda floja entre la lealtad y la verdad. Dijo que la tomaste por sorpresa. Lo sé, dije. Pero Daniela, le di una docena de oportunidades. Me dio ultimátums y trajo a ese hombre a nuestra casa como si fuéramos ruido de fondo. No me desperté un día y me fui sin más. Lo sé, dijo rápidamente. Y lo siento. De verdad que lo siento. Debería haberlo visto venir. La forma en que empezó a cambiar. Dejó de venir a las comidas de los domingos, se volvió reservada, despectiva. Le pregunté un par de veces si todo estaba bien, y siempre me ignoraba. Está tratando de pintarme como el villano. Lo sé, dijo Daniela de nuevo, esta vez con más peso. Pero la gente se está dando cuenta. Jimena me escribió esta mañana. Dijo que Sofía siempre estaba montando un espectáculo. ¿Y sus vecinos? La mitad de ellos ya sabían lo del senador. Era solo cuestión de tiempo. Me apoyé en la barandilla, viendo cómo el sol se alzaba sobre el horizonte de la ciudad. ¿Cómo se lo está tomando tu mamá? Está desconsolada, admitió Daniela. No solo por la aventura, sino porque Sofía no para de insistir en su versión. Es como si cuanto más acorralada se siente, más alto grita, y eso está alejando a todo el mundo. Silencio, luego más suavemente, ¿cómo está Valeria? Sonreí débilmente. Más fuerte de lo que esperaba. Está callada, concentrada, pero sé que lo está observando todo. Me gustaría verla, dijo Daniela en voz baja. No por el drama, solo para hacerle saber que no está sola. Iré a donde estéis. Le llevaré algunas de sus cosas. Quizá la lleve a comer si le apetece. Eso significaría mucho. Hizo una pausa. Y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa legal, cualquier cosa personal, estoy aquí. Debería haber estado antes. Estás aquí ahora, dije. Eso cuenta. Cuando colgamos, me quedé allí un minuto más, mirando el tráfico de la mañana. Durante tanto tiempo, Sofía había controlado la narrativa, en las cenas, en las reuniones familiares, incluso en las juntas de padres de familia. Pero ahora, sus palabras estaban vacías. Sus aliados estaban desapareciendo, e incluso su hermana había dejado de defenderla. Cualquier poder que creyera que le quedaba se estaba desvaneciendo, y ella podía sentirlo. Era una tarde de viernes, de esas que todavía conservaban un rastro de calor primaveral en el aire, con el aroma a hierba y asfalto y el eco lejano de los estudiantes de secundaria gritando en el campo de fútbol. Estaba sentado en la fila para recoger a los niños del colegio, con los dedos tamborileando suavemente sobre el volante, observando a los estudiantes salir en oleadas lentas del edificio de ladrillo. Entonces allí estaba ella, Valeria. Su coleta rebotando ligeramente con cada paso, una mochila azul marino colgada de un hombro, los auriculares colgando alrededor de su cuello. Me vio al instante y me ofreció una media sonrisa que no era forzada. Eso significaba más de lo que probablemente se daba cuenta. Se deslizó en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. Hola, pequeña, dije. Hola, papá. Le eché un vistazo de reojo. ¿Qué tal el colegio? Se encogió de hombros. Normal. La maestra de historia nos puso un examen con libro abierto. Todo el mundo entró en pánico de todos modos. Me reí. Eso suena bastante normal. Sacó una barrita de granola de su mochila y la desenvolvió lentamente. Nos alejamos de la acera, incorporándonos al tráfico. ¿Y la orquesta? Pregunté. ¿Sigues tocando esa pieza nueva? Asintió,
masticando pensativamente. Sí, es complicada pero bastante divertida. El maestro Pérez no para de decirme que dirija a los segundos violines con más confianza. Supongo que piensa que soy buena o algo así. Tiene razón, dije. Siempre has tenido talento para ello. Su sonrisa se amplió un poco con eso, apenas. Nos detuvimos en un semáforo en rojo y me volví ligeramente hacia ella. Solo quería saber cómo estabas. No sobre el colegio, sobre todo lo demás. Me miró, curiosa. Continué, con cuidado en mi tono. Sé que las últimas 2 semanas han sido intensas, y no te he dado exactamente un resumen completo de lo que está pasando con tu madre y conmigo, pero necesito saber, ¿cómo lo estás llevando? No habló por un momento. Luego se giró en su asiento, con las rodillas en ángulo hacia mí. Has estado increíble, papá. Parpadeé. ¿Yo qué? Se encogió de hombros como si fuera obvio. Quiero decir, no te has vuelto loco. No me estás haciendo tomar partido. Todavía me preguntas por los exámenes y la orquesta y cosas que me hacen sentir normal. Solté un aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Valeria apoyó la cabeza en la ventana, su voz ahora más suave. Cuando nos fuimos de casa por primera vez, tenía miedo. No sabía lo que estaba pasando, y pensé que tal vez también estabas enfadado conmigo, o que había hecho algo mal. Se me encogió el pecho. Pero no lo hiciste aterrador, dijo. Hiciste que se sintiera como un cambio, como si estuviéramos avanzando a través de algo, no siendo destrozados por ello. Tuve que agarrar el volante con más fuerza solo para mantenerme firme. No sé qué va a pasar con mamá, dijo en voz baja. Y todavía no estoy lista para hablar con ella. Pero sé que estoy a salvo contigo. Sé que me dices la verdad, incluso cuando duele. Valeria, empecé, pero ella levantó una mano. No tienes que decir nada. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Un silencio cayó entre nosotros, pero no era pesado. Se sentía ligero, ganado. El semáforo se puso en verde y seguí conduciendo, mirando de reojo a mi hija, la misma niña que solía quedarse dormida en su silla del coche tarareando canciones de Disney, ahora hablando con más claridad que la mitad de los adultos en mi vida. Había una fuerza en ella ahora. No por lo que pasó, sino a pesar de ello. Oye, dije después de un minuto. ¿Quieres que paremos por un helado? Sonrió. De galletas con crema, siempre. Reclinó la cabeza en el asiento, la tensión de su cuerpo desaparecida. Y mientras nos dirigíamos a la pequeña heladería de la esquina a la que solíamos ir después de los recitales de ballet, me di cuenta de algo. Esta no era la vida que había planeado. Ni el hogar, ni el matrimonio, ni el mapa. Pero esta conexión tranquila y resiliente con mi hija, esta era la parte por la que valía la pena luchar. La lluvia empezó justo después del atardecer. Fuerte, insistente, golpeando contra las ventanas del hotel como si tuviera algo que decir. Valeria estaba en el sofá, medio envuelta en una manta, hojeando un montón de papeles del colegio mientras sonaba música a bajo volumen desde su teléfono. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes cortos y deliberados. Miré por la mirilla. ¿Sofía? Respiré hondo antes de abrir la puerta. Su pelo estaba húmedo por la lluvia, el maquillaje ligeramente corrido, sosteniendo una bolsa de plástico del supermercado como si eso suavizara de alguna manera la razón por la que estaba allí. Miguel, dijo, conteniendo el aliento. ¿Solo? Quería traerle a Valeria algunas cosas. Ropa, su cuaderno de dibujo, pasta de dientes. Nada dramático. Me aparté lentamente. Está bien. Solo unos minutos. Valeria levantó la vista en el momento en que Sofía entró. Su rostro se congeló, no asustado, no enfadado. Solo cauteloso. Hola, cariño, dijo Sofía rápidamente. Demasiado rápidamente. Le tendió la bolsa como si fuera una ofrenda. Te traje tu sudadera azul. Sé que te gusta cuando llueve. Valeria la cogió educadamente, murmuró gracias y la dejó en la mesita auxiliar. Sofía se quedó de pie.
Sus ojos recorrieron la habitación y luego volvieron a mí. Podrías haberme devuelto la llamada, dijo en voz baja. Este no es el momento, Sofía, respondí, con un tono uniforme. Se volvió hacia Valeria, suavizando su voz dramáticamente. Te he echado mucho de menos, y sé que las cosas se complicaron, pero nada de esto significa que no sigamos siendo una familia. Valeria no respondió. Sofía se acercó, bajando la voz como si estuviera revelando una verdad emocional. Tu padre y yo, simplemente hemos estado confundidos. Pero podemos arreglarlo. Por tu bien. Eso es lo que importa, ¿verdad? Seguimos siendo tus padres. Valeria se levantó lentamente, la manta deslizándose de sus hombros. ¿Quieres decir por tu bien? Sofía parpadeó. ¿Qué? La voz de Valeria se mantuvo tranquila pero cortó directamente. No estás aquí porque me eches de menos. Estás aquí porque tienes miedo. Porque la gente se enteró. Porque ahora ya no es solo entre nosotros. Valeria, soy tu madre, y. No soy tu coartada, dijo bruscamente. Deja de usarme para arreglar tu desastre. La compostura de Sofía se resquebrajó como un cristal bajo presión. ¿Crees que esto es fácil para mí? Me están destrozando ahí fuera. La gente susurrando, Daniela volviéndose en mi contra, los medios acosándome como si fuera un monstruo. Cometí un error. Tomaste una decisión, la interrumpí, interponiéndome entre ellas. Y ahora intentas reescribirla. Se volvió hacia mí, con la voz elevada. ¿Te crees tan justo, usando los tribunales para poner a mi hija en mi contra, convirtiéndome en la villana de tu pequeña cruzada por la custodia? Me mantuve firme, con la voz baja. Eso lo estás haciendo tú sola. Su labio tembló. Lo di todo por esta familia. Te lo jugaste, dije. Y ahora la mesa está despejada. La lluvia golpeaba más fuerte afuera mientras abría la puerta. Es hora de irse. Sofía se quedó helada, empapada en silencio. Luego cogió su bolso, murmuró algo que no entendí y pasó a mi lado. La seguí hasta el pasillo. Se giró antes del ascensor. Te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepentí, dije. Ahora simplemente he terminado. El ascensor sonó. Entró sin mirar atrás. Volví a la habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Valeria estaba de nuevo en el sofá, con los ojos brillantes pero secos. ¿Estás bien? Pregunté en voz baja. Asintió una vez, y afuera, un trueno retumbó bajo sobre la ciudad como una advertencia del propio cielo. A la mañana siguiente, me puse un traje azul marino que no había usado desde la última conferencia inmobiliaria. Camisa planchada, zapatos lustrados, el anillo de bodas hacía tiempo que había desaparecido de mi mano. El aire afuera era fresco, el cielo todavía gris por la tormenta que había pasado la noche anterior. La agencia de Sofía estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo reformado en la avenida Calzada del Valle. Grandes ventanales, muebles modernos, mucho espacio en blanco y arte de pared de gran tamaño con eslóganes como "La percepción lo es todo". No esperé en recepción. La chica de la recepción apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que yo pasara con un educado: solo necesitaré 5 minutos. Sofía estaba sentada detrás de un escritorio con tapa de cristal, con los ojos pegados a la pantalla. Al principio no se dio cuenta de mi presencia, pero cuando lo hizo, cuando levantó la vista y me vio allí de pie, toda su postura cambió. Se enderezó, los labios ligeramente entreabiertos. Miguel. Asentí una vez. Tenemos que hablar. Parpadeó, confundida. Aquí. Aquí es donde construiste la versión de ti misma que intentas proteger, dije. Parecía apropiado. Se levantó, alisándose la chaqueta. Si esto es por lo de anoche. No lo es, la interrumpí, tranquilo y mesurado. Es sobre lo que viene después. No dijo nada, pero sus manos se tensaron ligeramente sobre el escritorio. Me acerqué. No volverás a aparecer sin avisar. No usarás a Valeria como moneda de cambio.
No le echarás la culpa a una niña por los errores que cometiste como adulta. La boca de Sofía se abrió. Se cerró. Hablo claro, continué, porque esta es la última vez que lo haré fuera de un tribunal. Si intentas manipularla de nuevo, incluso emocionalmente, solicitaré una orden de alejamiento y ganaré. Sabes que lo haré. Me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Quizá no lo hacía. Yo. Su voz vaciló. Miguel, no intentaba hacerle daño. Pero lo hiciste. Coloqué un único sobre en su escritorio. Copias de la conversación de anoche por mensaje de texto entre Valeria y Daniela, confirmando la visita y sus consecuencias. Ahora lo estamos documentando todo. Por tu propio bien, Sofía, deja de cavar. Se sentó lentamente, con los ojos fijos en el sobre. Sin palabras. Me di la vuelta para irme. Y antes de salir por la puerta, me detuve una vez. Esto no es venganza, dije. Esto soy yo asegurándome de que nuestra hija sepa lo que es la estabilidad. Y luego me fui. 3 meses después, nuestro apartamento no era solo un lugar donde quedarse. Se había convertido en un hogar. La luz de la mañana tardía entraba a raudales por las ventanas de la sala de estar, reflejándose en los marcos de fotos que Valeria insistió en que colgáramos nosotros mismos. Una era una foto espontánea de nosotros en la playa de Cancún del año pasado. Otra era un dibujo que hizo cuando tenía 10 años, con letras torcidas que decían, Equipo Papá. Tarareaba en la cocina, los platos tintineando suavemente mientras ponía la mesa. Llamaron a la puerta. Voy yo, gritó antes de que pudiera levantarme. Observé desde el pasillo cómo abría la puerta a un chico alto con ojos nerviosos y buena postura. Llevaba una camisa con cuello, vaqueros que no le quedaban caídos, y se movía como si supiera que no era una presentación cualquiera. Hola, señor Garza, dijo, entrando con un pequeño y respetuoso asentimiento. Soy Mateo. Valeria sonrió a su lado, visiblemente orgullosa. Encantado de conocerte, Mateo, dije, ofreciéndole un firme apretón de manos. Gracias por venir. Me miró a los ojos sin pestañear. Gracias por recibirme, señor. Se sentaron en el sofá, charlando en voz baja mientras yo traía las bebidas. Valeria se rió de verdad, y me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que ese sonido no venía con una sombra detrás. Pasó 1 hora. Luego llamaron de nuevo a la puerta. Más bajo, más lento. ¿Sofía? Estaba en la puerta con zapatos planos y un sencillo abrigo gris, sin nada en las manos. Sin maquillaje, sin pretensiones. Hola, dijo, con voz baja. Estaba cerca, pensé que quizá podría ver a Valeria un minuto. Valeria se acercó a la puerta, dudó y luego asintió una vez. Sofía me miró a mí después, pero no dijo nada, solo sostuvo mi mirada. No había ira, ni espectáculo, solo silencio y el peso de 100 decisiones equivocadas. Yo tampoco dije nada. Se fue después de 5 minutos. Valeria volvió, al principio no dijo nada. Luego, está diferente. Creo que está empezando a entenderlo. Asentí. Quizá. El apartamento volvió a estar en silencio, en paz, y me di cuenta de que se había hecho justicia.